todos, collazos y collacinas, y bienvenidos una vez más a mi canal, que como siempre es el vuestro. Hoy aquí en el bosque, en otro fantástico día de primavera, típicamente asturiano, y vamos a hablar de el batoning, o el batoneo, o el bastoneo. Una técnica con muchos detractores, con muchos defensores, y acerca de la cual pues voy a intentar hablaros lo que yo sé, lo que yo he practicado y lo que yo conozco, y daros mi opinión, como siempre, razonada y argumentada. Si os interesa y queréis aprender o conocer algo que quizá no conocíais de esta técnica, quedaos a ver el vídeo. Bueno, antes de comenzar, lo primero que he de decir es que el bastoneo, del que vamos a hablar hoy, yo hablo de él siempre refiriéndome como una técnica de trabajo con la herramienta, ¿vale? No como algo que utilices en un momento de supervivencia real. ¿Por qué? Porque en un momento de supervivencia real tendrás la herramienta que tengas y harás todo lo necesario para intentar sobrevivir. Si necesitas bastonear con esa herramienta, pues lo harás, aunque no sea lo más adecuado. Si necesitas utilizarla como un pitón de hielo, pues la utilizarás como un pitón de hielo. Si necesitas utilizarla como pica para progresión en un terreno muy empinado o herboso, la utilizarás para eso, la utilizarás para cavar o la utilizarás para lo que sea necesario para sobrevivir. Si la herramienta aguanta, estupendo. Si la herramienta no aguanta, bueno, como decía Forrest Gump, shit happens. 1. ¿Qué es el batoning? El batoning es una técnica de trabajo que se utiliza como apoyo para realizar determinadas tareas con una herramienta de corte que no puede realizar de otra forma. Esa herramienta de corte puede ser un cuchillo, o puede ser un hacha, o puede ser un cincel, o puede ser un montón de cosas distintas. Por lo tanto, y quedaos con esto, el batoning es una técnica, no un uso, ¿vale? Además, es una técnica que no ha inventado YouTube, ni ha inventado el bushcraft. Es una técnica que se usa desde siempre. Por poneros un ejemplo, yo recuerdo a mi abuela o a mi madre bastoneando para cortar la cabeza a un bonito grande. Pues tienen una piel muy dura y una espina muy resistente, y para cortarles la cabeza, quitarles la cabeza, mi abuela y mi madre siempre utilizaron la técnica del batoning, con un buen cuchillo de cocina grande, contundente, y golpeándole con el rodillo de amasar o incluso con el martillo de metal de macerar la carne, los filetes, pues le daban y cortaban. Por lo tanto, no es un invento de ahora, no es un invento de YouTube, ni es ninguna historia rara. Es una técnica que se usa desde siempre. 2. Los cuchillos no están pensados para bastonear con ellos o para hacer batoning con ellos. Bueno, yo creo que no es así. Lo que es importante es de qué tipo de cuchillo estamos hablando. Pues un cuchillo para filetear pescado o un cuchillo de chef, pues a lo mejor no. O un pequeño cuchillito para pelar la fruta o una navajita de bolsillo para pelar la fruta, no. Pero un cuchillo de monte o un cuchillo de bushcraft o un cuchillo de herramienta en el campo está perfectamente preparado para utilizar esa técnica y muchas otras. 3. El cuchillo sufre terriblemente cuando haces batoning. Hereje, asesino, genocida. Completamente falso. La técnica del bastoneo es una técnica que, si se hace bien y se hace con el cuchillo adecuado, sabiendo qué madera estás trabajando y con el bastón adecuado, el cuchillo sufre mínimamente, por decir algo, sobre todo en el bastoneo longitudinal. Porque precisamente el bastoneo o el batoning es una técnica que se utiliza para evitar tener que utilizar otras técnicas que sí que hacen sufrir muchísimo a los cuchillos, como por ejemplo el macheteo de alto esfuerzo. Vamos a proceder a intentar explicar en qué consiste exactamente la técnica y las diversas maneras que hay de hacerlo, y cuál es la manera de hacerlo de una manera más eficaz, más óptima y que exija menos sufrimiento al cuchillo o que ponga en riesgo lo menos posible a la herramienta, ¿vale? Lo primero, hay que tener en cuenta siempre el cuchillo con el que vas a trabajar. No es lo mismo bastonear con este cuchillo
que yo os desaconsejo completamente porque tiene una espiga de apenas 2 centímetros que entra en un mango de termoplástico y que si golpeas muy fuerte la hoja, lo más probable es que en uno de esos golpes la espiga salte. No que la hoja se rompa, sino que la espiga salte. No es lo mismo, repito, hacerlo con ese cuchillo que hacerlo con un cuchillo como este. ¿Vale? Segunda cuestión, hay que tener en cuenta la madera que vas a trabajar o con la que vas a trabajar. No es lo mismo bastonear un abedul tiernito o un chopo que bastonear una rama de encina o de olivo o de roble o de castaño, que son maderas normalmente nudosas, reviradas, con fibras muy fuertes, pues no es lo mismo, ¿vale? Tercero, es importante el bastón. El bastón es muy importante, mucho más de lo que la gente se piensa. El bastón tiene que ser contundente, tener masa suficiente y ser potente. No siempre podemos tener una maza como esta, pero hay que procurar que el bastón sea lo más contundente posible. Hay un dicho muy viejo que dice, a más complicación, más bastón. Es que el bastoneo de esfuerzo normalmente va orientado a dos cuestiones. Una es procesar madera para fuego, es decir, abrir madera, utilizar el cuchillo a modo de cuña, o bien utilizar el cuchillo como herramienta de corte por impacto, con trampa, para hacerse con una madera que es demasiado grande. Es decir, para partir una madera, para cortar una madera. Esto es así cuando no tenemos la herramienta, digamos, óptima para hacer esa labor, que sería una sierra. Para partir un tronco, siempre es mejor una sierra que un cuchillo bastoneando. Diferencias principales entre un bastoneo longitudinal y un bastoneo transversal. Una muy importante y que la gente parece que no tiene en cuenta. Cuando nosotros hacemos un bastoneo longitudinal y utilizamos el cuchillo a modo de cuña, en realidad no estamos cortando nada, no estamos cortando las fibras. Lo que estamos haciendo es abrir la madera. Hacemos un corte inicial, una penetración inicial con el cuchillo, pero luego el cuchillo actúa a modo de cuña y lo que hace es abrir las fibras. ¿Por qué? Porque las fibras en esta maniobra están colocadas, digamos, de manera longitudinal. Tú cortas el inicio de la fibra, pero luego la fibra va en este sentido y abre. Cuando el cuchillo va haciendo su función de cuña, penetrando, la propia madera abre, ¿vale? Las fibras se separan, digamos, no se cortan, se separan, se abren. Este bastoneo implica prácticamente cero esfuerzo mecánico para el cuchillo, salvo que la madera sea una madera con unos nudos espectaculares, tipo una encina muy revirada, o un olivo muy revirado, o un castaño muy revirado. Ahí podemos tener alguna tensión mecánica, pero en una circunstancia normal como puede ser esta, que es una rama de roble, bastante recta, tiene un nudo aquí abajo, pero exceptuando esa parte del nudo, el cuchillo no va a sufrir esfuerzo mecánico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos el cuchillo, el filo está tocando la madera y nosotros vamos a golpear aquí. La parte que se lleva el impacto, los impactos son probablemente, junto con las torsiones oblicuas o laterales, son las maniobras que más hacen sufrir mecánicamente al cuchillo. Cuando nosotros golpeamos aquí, el ápex del cuchillo, el filo, no está recibiendo ningún impacto, solo lo recibe el lomo. El lomo lo que recibe el impacto se transforma en energía cinética que lo que hace es empujar el cuchillo hacia abajo. Pero está tocando en la madera, el cuchillo no impacta en la madera, que es lo que puede dañar el filo del cuchillo, el ápex. Entonces, el esfuerzo mecánico que recibe el filo del cuchillo en estas maniobras de bastoneo longitudinal es mínimo, por no decir inexistente. El único sufrimiento que lleva mecánicamente el cuchillo es el impacto en el lomo. Y el lomo de un cuchillo es una pieza de acero con un espesor de 2, 3, 4, 5 milímetros que no se va a romper. Si el cuchillo está bien construido, no se va a romper, ¿vale? Ni va a sufrir. ¿Dónde encontramos sufrimiento mecánico? Bueno, encontramos sufrimiento mecánico si llegamos a una zona como esta, en la que hay un nudo, en la que las fibras estarán retorcidas, intrincadas, y harán que el cuchillo sufra tensiones dinámicas en un sentido o en otro, ¿vale? Pero, en principio, si lo hacemos adecuadamente, el cuchillo no va a tener tampoco un esfuerzo mecánico o un sufrimiento mecánico especialmente significativo. ¿Cuál es mi recomendación cuando hacéis un bastoneo longitudinal? Mi recomendación es que
si vais a hacer un bastoneo directo quiere decir, yo voy a poner el cuchillo aquí, voy a abrir la rama de un viaje. De arriba abajo, bastoneando, y la voy a abrir de un viaje. Voy a abrir la rama en dos, ¿no? En este caso. Eso es un bastoneo directo. Para hacer un bastoneo directo yo os recomiendo que no bastoneéis piezas de un diámetro superior a la mitad de la longitud del cuchillo. Necesitas librar el recazo o la zona de la muesca, por ejemplo, y necesitas tener al menos casi tanta hoja hacia afuera como para golpear como la que tienes dentro del cuchillo. Esa es mi recomendación. No quiere decir que no podáis hacerlo con una pieza un poco mayor, pero esa es mi recomendación para mantener el nivel de estrés mecánico del cuchillo en los límites adecuados. Si la pieza es mucho mayor, imaginaros que fuese una pieza pues como esta, aunque esta todavía estaría dentro de, a lo mejor, del límite tolerable, lo que haréis será un bastoneo perimetral. Iréis quitando zonas de láminas del exterior del cuchillo hasta que el tronco quede reducido a un tamaño adecuado. Los bastoneos transversales. Como os he dicho, el bastoneo transversal es una técnica que se utiliza para evitar tener que utilizar otra técnica, que es el macheteo de alto esfuerzo. ¿Por qué? Porque en el macheteo de alto esfuerzo el cuchillo sí que sufre, y sufre muchísimo de manera mecánica, sobre todo la parte del filo. ¿Por qué? Porque en un macheteo el que se está llevando el impacto es el filo del cuchillo, no es el lomo. Y aquí sí que tienes problemas de esfuerzo mecánico. Bien, en el caso del bastoneo transversal, el cuchillo sí que sufre un estrés, digamos, más alto que en un longitudinal. ¿Por qué? Porque en el bastoneo transversal, si os fijáis, una rama, una madera, está formada por fibras concéntricas, por anillos concéntricos. Cuando nosotros intentamos abrir así, longitudinal, lo que hacemos es abrir fibras, no cortamos nada. Pero cuando bastoneamos así, tenemos que cortar capas y capas y capas sucesivas de fibras. Las fibras de la madera, incluso estando seca, además tienen una complicación añadida, que es que tienen cierta capacidad suspensoria o de absorción de los impactos. Cuesta bastante cortarlas, ¿vale? Entonces ahí el filo del cuchillo sí que sufre más, porque tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque las fibras no se abren por sí mismas al hacer cuña, tienes que cortarlas. Si tenemos que cortar una rama, por ejemplo, como esta, con un cuchillo como este, aquí no hay nada que explicar. Simplemente el cuchillo es lo suficientemente potente y la rama lo suficientemente pequeña como para colocar el cuchillo como queráis, ¿vale? Y golpear. Una rama más gruesa, como puede ser, por ejemplo, esta, aquí la cosa empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque esta rama, si vamos a hacer un bastoneo, un corte directo, digamos, de un solo bastoneo, esta rama ya es más gruesa y ya puede presentar más complicaciones. Al igual que en el bastoneo longitudinal, mi recomendación es que no bastoneéis ramas de mayor diámetro que la mitad de la longitud de la hoja. En este caso, para bastoneos directos, yo recomiendo que no bastoneéis ramas de mayor diámetro que 2/3 de la altura de la hoja, ¿vale? En este caso ya empieza a estar en el límite para un bastoneo de ese tipo. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Mi recomendación aquí es que coloquéis el cuchillo no perpendicular a la rama, sino oblicuo, ¿vale? Esto es lo que se llama corte en pluma. Es lo mismo que haríais con un hacha. Un hacha para golpear una rama de este diámetro, por ejemplo, no golpearíais así, golpearíais en oblicuo. Probad, porque veréis que es muchísimo más fácil. Colocáis el cuchillo en oblicuo a la rama, pero perpendicular en cuanto aleje del impacto, ¿vale? Recto. No lo coloquéis de lado, así, recto. Y haréis un corte muy limpio, como podéis ver. ¿Qué pasa cuando ya nos vamos a una rama de 5 centímetros, 5 centímetros y medio, que ya es más que el espesor de la hoja del cuchillo? Aquí tenemos que hacer, al igual que en el bastoneo longitudinal, un bastoneo perimetral. Es decir, tenemos que hacer un desbaste, una reducción de material para ir haciéndonos con la rama.
Aquí, ¿cómo lo haríamos? Bien, aquí no lo haríamos en pluma, porque no se trata de hacer un bastoneo directo, sino un bastoneo perimetral. Lo haríamos en perpendicular, pero aquí lo haríamos colocando ligeramente inclinado el cuchillo. Ligeramente quiere decir ligeramente, no quiere decir poner el cuchillo así, quiere decir ponerlo ligeramente inclinado. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto tiene sus ventajas y sus peligros. La ventaja es que, al igual que cuando hacemos el corte en pluma, es más fácil cortar las sucesivas capas de fibras con un corte inclinado que con un corte completamente perpendicular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros golpeamos con el cuchillo en perpendicular, las capas de fibras tienden a ceder, a flexar un poco, porque tienen cierta capacidad de absorción. Y entonces eso puede hacer que el cuchillo se engoste y acabe no penetrando bien. En cambio, si cortamos con un poco inclinado el cuchillo, es más fácil ir cortando las capas, ¿vale? Pero esto siempre en un bastoneo perimetral, no en un bastoneo directo. Contrapartida de la maniobra de inclinar ligeramente el cuchillo, que si golpeamos mal podemos dañar el ápex debido a una torsión, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con el cuchillo un poco inclinado, un poco, y golpeando con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque si golpeamos, si en vez de golpear el lomo del cuchillo golpeamos así, podemos hacer una torsión y podemos dañar el filo. Hay que golpear el lomo siempre, ¿vale? Giraremos el tronco, colocaremos el cuchillo un poco inclinado e iremos haciendo un bastoneo perimetral. Hay que intentar hacerlo con calma, con la técnica adecuada y sin dañar ni sobreesforzar la herramienta, ¿vale? Simplemente iremos haciendo un corte perimetral hasta que tengamos una zona con el material suficientemente fino como para hacer un bastoneo directo. Hay otros tipos de bastoneo, ¿vale? Que podemos hacer a la hora de procesar madera, como podría ser, por ejemplo, abrir longitudinalmente, pero de esta forma, ¿vale? Abrimos ahí y luego ya vamos abriendo la madera. En lugar de hacerlo vertical, lo hacemos apoyando la madera y bastoneando así. De esta forma, este es un tipo de bastoneo en la que tampoco el cuchillo sufre de manera significativa. Y yo creo que hasta aquí lo que tengo que contaros acerca del bastoneo, que como os digo es una técnica muy antigua, es algo que se utiliza desde siempre y que, como en el resto de cuestiones en esta vida, no se puede hablar de absolutos ni generalizar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando alguien dice los cuchillos no están pensados para bastonear, bueno, tiene su punto de razón, porque hay cuchillos que evidentemente no están pensados ni preparados para hacer ese tipo de labores, pero tampoco tiene es una verdad absoluta, porque sí que hay cuchillos que están más que suficientemente preparados para hacer ese tipo para trabajar con ellos utilizando ese tipo de técnicas. Otro absoluto, el del sufrimiento, pues es algo con lo que no estoy de acuerdo. Si el bastoneo lo utilizas y lo realizas de la manera adecuada, el sufrimiento del cuchillo es mínimo, salvo casos puntuales o cuestiones muy puntuales. Obviamente hay tareas que son realizables de forma mucho más óptima con otra herramienta que con un cuchillo. Por ejemplo, si tenéis una sierra, no tiene mucho sentido que hagáis un bastoneo perimetral en una rama así de gorda, cuando con una sierra la podéis cortar perfectamente. ¿Eso quiere decir que no lo podáis hacer con el cuchillo? ¿O que el cuchillo se va a estropear o que el cuchillo va a sufrir? No, si lo hacéis de la manera adecuada, no. Si tenéis la herramienta adecuada, conocéis las técnicas adecuadas, las practicáis y las lleváis a cabo, no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? Entonces, yo creo que basta ya un poco de absolutos y de dogmas y de sentar cátedra con este tipo de cuestiones.
como con muchas otras. El bastoneo es una técnica que es perfectamente adecuada para determinadas situaciones y que se puede realizar sin ningún problema. Siempre y cuando tengas la herramienta adecuada, el bastón adecuado, sepas la madera que estás trabajando y te ciñas a unas normas, digamos, de desarrollo de la técnica que son las adecuadas. Y nada más. Yo os dejo, voy a seguir aquí en el bosque a ver si como algo. Cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte a todos y todas y nos vemos en próximos vídeos.